Quiero leer 2, 3 versículos. Si usted me acompaña y lo busca, por favor, en San Juan capítulo 21. Usted no lo ve a Osvaldito, ¿no? La ve amada, que está solita. Está enfermo Osvaldo. Y por favor, ore por él. Ore por él para su pronta recuperación. Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, después de la resurrección, junto al mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y 6 discípulos más. Entonces Simón, que le gustaba pescar, los invita. Voy a pescar. Como mantenía cierto liderazgo, los demás dijeron, vamos también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche, ¿cuánto pescaron? Nada. Para los que somos pescadores es frustrante. Estar toda la noche y no sacar nada. Ni para la foto, uno pequeñito. Nada. Bueno, cuando amaneció, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y el Señor le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Me gusta el lenguaje con que el Señor Jesús habla con los discípulos. Todos menos uno le habían abandonado pocas horas antes, cuando el Señor fue crucificado. Uno de los 7, Simón Pedro, le había negado 3 veces. ¿Cuánto amor el del Señor Jesús? Lo trata de hijitos. No les reprocha nada. Cuánta dulzura, cuánta sensibilidad. No había nada para el desayuno. Entonces el Señor dice, vuelvan a echar la red, ahora a la derecha, y van a pescar. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? ¿Quién era? Era Juan. Amaba a todos, pero era el menor del grupo y tenía una afinidad particular con él. Entonces Juan le dice a Pedro, es el Señor. Lo descubre, lo redescubre, es el Señor. Es el Señor, es Él el que hizo los milagros. Entonces Pedro, que no tenía las ropas puestas, se tira al agua, luego se viste, etc. Y tuvieron que ayudar todos para sacar la red y llevarla a la playa. Entonces, al descender a la playa, el Señor Jesús les había preparado el desayuno. Qué maravilloso. Había puesto las brasas, un pez encima, tenía pan, y dice, esto no alcanza, traigan de lo que ustedes pescaron. Y los prepararon, verso 12, Jesús dice, venid, comed, y los discípulos estaban dubitativos.
¿Le preguntamos? ¿No le preguntamos si es Él, si no es? ¿Cómo nos va a contestar? Pedro se habrá preguntado interiormente. Tal vez yo sea el menos indicado para preguntar. Lo cierto es que comieron, pasaron un grato momento, esos momentos no soñados, pero que el Señor suele regalarnos en la vida. Entonces, después que comieron, Jesús se dirige a Pedro, verso 15, y le dice: Simón, ¿me amas más que estos? No le preguntó a los demás, preguntó a Pedro: ¿me amas más que estos? El término que utiliza las 3 veces Jesús en el idioma griego en que fue escrito es el más sublime para referirse al amor. Es el amor ágape, es el amor que se refiere al amor perfecto de Dios hacia nosotros, casi inalcanzable para el ser humano. Jesús utiliza este término y Pedro no se anima a responder con la misma palabra. Utiliza filia, que es el amor fraternal. Le dice: tú sabes que te amo. Y 3 veces se repite de la misma manera el diálogo, salvo que la última vez Jesús baja a la altura y le pregunta con filia y Pedro responde de la misma manera. ¿Cómo está nuestra devoción con Dios? Es una gran pregunta. Sabe que el domingo usted no me vio aquí. Estuve en la convención de la Alianza, 200 congresales, una vez al año, esta vez fue en Mar del Plata, nos reunimos, representantes de las 120 iglesias que tenemos en el país. El tema fue la visión para la próxima generación. Hubo varios predicadores, pero la verdad fue extraordinaria. Fue extraordinaria. Dios se movió de una manera llamativa, impactante, sorprendente. Y muchos fuimos quebrados por Dios, literalmente, quebrantados por el Espíritu de Dios. Fue una visitación que hacía algunos años no veía. Yo creo que cada uno de los que estuvimos en la dimensión de la experiencia habrá vuelto y habrá dicho palabras similares a estas. Yo tuve un encuentro con Dios. Real. Real. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tal vez usted lo tenga en esta noche. El Espíritu de Dios que habla quiere darle una experiencia profunda con el Señor Jesucristo. Ese es nuestro gran tema. ¿Cómo está nuestra devoción con Dios? Recién cantamos una canción, a sus pies. Fue el lema del encuentro de damas en
agosto en San Luis, a los pies del Señor. Usted me habrá escuchado decir algunas de estas cosas que voy a mencionar, trazando un paralelo de reacciones, de experiencias, de motivaciones entre María y Marta. Las hermanas de Lázaro, los amigos del Señor Jesús. Hay 3 escenas donde aparece Marta, María, en diferentes actitudes, en distintos tiempos, con distintas vivencias frente a Jesús. La primera de ellas es cuando lo invitan al Señor a su casa para comer una cena. María se postra a los pies de Jesús. Jesús, semisentado, le hablaba las enseñanzas de Dios. El corazón de María latía aceleradamente. Estaba conmovida, atrapada por las palabras del Señor Jesús. De pronto, la charla se interrumpe. Marta, que preparaba la cena, se fastidia. Se fastidia y le dice a Jesús: decile a mi hermana que venga y me ayude a preparar la comida, porque me dejó sola. ¡Qué sorpresa! Tal vez Marta escucharía a pocos metros lo que el Señor estaba hablando. ¿Qué le respondió Jesús? Usted sabe. María eligió la mejor parte. Yo añado estar a mis pies, recibir mi palabra, contemplar mi gloria. ¿Qué las diferenció? Marta era activista, una hacedora. Tipifica a la persona que hace para Dios, que trabaja, que sirve para Dios. María es la prototipa de la que contempla, de la que se quebranta delante de Jesús, de la que aprovecha las oportunidades para encontrarse con Él. ¿Qué las diferenció? La devoción por Jesús. Una servía, pero no tenía por Jesús la devoción que tenía María. Segunda escena. Usted sabe, muere Lázaro. Cuando Jesús llega al lugar, otra vez, primero Marta, después María aparecen en la escena. Marta impulsiva, tal vez de carácter
fuerte, irascible, reacciona, va al encuentro de Jesús, no espera que llegue. Estaba fastidiada, porque según su perspectiva, Jesús tenía que haber llegado antes para salvar, para sanar a Lázaro. Llegó tarde, ya estaba muerto. Entonces lo cuestiona a Jesús. Si hubieras llegado antes, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y Jesús le habla de su perspectiva de las cosas que es diferente a las nuestras. Dice, pero va a resucitar. Va a resucitar. Ella dice, sí, ya sé que va a resucitar. En el tiempo futuro. Yo lo quería ahora. Jesús hablaba para el presente. Sigue caminando Jesús. Le avisan a María y María sale al encuentro. Le dice exactamente las mismas palabras, pero con otro corazón. Se postró delante de Jesús. Se postró. El significado es muy profundo. Solo una persona se postraba delante de Dios. Está reconociendo la soberanía de Jesucristo. Le expresó las mismas palabras con un corazón diferente, con devoción. Con devoción. Con devoción. ¿Qué ocurre con Jesús? Jesús se conmueve, llora, va a la tumba y levanta a Lázaro. Se conmueve. Yo te pregunto, ¿qué conmovió a Jesús? ¿La teología de Marta o la devoción de María? Marta era una teóloga, no lo conmovió. La devoción de María, otra vez, lo conmovió. Hermanos, podemos conocer mucha teología. Tal vez hemos escuchado miles de sermones. Pudimos haber leído un montón de libros y haber asistido a centenares de cultos. Eso no lo conmueve a Jesús, nos edifica a nosotros. La devoción conmueve a Jesús. Nuestro encuentro diario con Él, corazón a corazón. Eso conmueve a Jesús. Tercer episodio. Otra vez, Jesús resucita a Lázaro, festejan en el hogar de ellos una comida. María postrada a los pies de Jesús. Marta preparando algo para ellos. Y María hace algo impensado.
toma un frasco de perfume del más caro. Se necesitaba un año de ahorros de una persona común para comprar ese perfume. Mire lo que ahorró. Se lo entrega a Jesús. Lo derrama de su cabeza hacia los pies. Postrada a sus pies, recibe ese perfume y con sus cabellos, me imagino, cabellos largos, empieza a acariciar esos pies del Señor, a lavarlos con el perfume. Impresionante. ¿Dónde estaba Marta? Como siempre, haciendo cosas. Pero en la vida de Marta no estaba la perspectiva de la devoción por Jesús. Los discípulos eran muy parecidos. Porque Judas dice, pero qué desperdicio. Qué desperdicio, dice. Qué espiritual que era. Y Jesús les llama la atención, dice, este hecho que para vos es un desperdicio, se va a predicar hasta que yo vuelva con mi evangelio, para honrar la devoción de esta mujer hacia mí. Fue impactante. Hermanos, la iglesia de Jesucristo del tiempo de hoy y la nuestra, hemos perdido la devoción por Jesús. Unos más, otros menos. Pensamos que con venir a los cultos, y eso esporádicamente, es suficiente. Nos equivocamos. No cantamos, no alabamos con devoción. Queridos, todos los que tocan están en la plataforma. Yo técnicamente puedo tocar, cantar de 10. Pero si no adoro con devoción, no tiene impacto. No impacta a Jesús. Y esto es lo mismo para nosotros y es lo mismo para mí. Es la devoción a Jesús la que me impulsa a encontrarme con Él cada día, a quebrar la religiosidad en mí. ¿Qué quiere decir devoción? Tal vez alguno de ustedes dirá, nadie se apellida devoción aquí, ¿es verdad? Tengo algunas definiciones del diccionario. Devoción, amor profundo y compromiso con Jesucristo. El amor hay que declararlo, hay que expresarlo. ¿Cuándo tiene usted su tiempo devocional con Jesús? ¿Usted le dice a Jesús que lo ama? Eso es aparte de lo que usted haga para Él. ¿Usted le da la prioridad a ese tiempo con Jesús? Salvador, ¿le da la prioridad a ese tiempo con Jesús cada día? Usted, si ama a alguien, quiere estar con ese alguien. ¿Sí? Si usted ama a Jesús, quiere estar con Él, a solas con Él. Es que Jesús nos invitó a entrar en nuestro lugar secreto que elijamos y a estar a solas con Él. Y Él nos recompensará, ¿dónde? En público.
solas con Él. Pero a sus pies, como cantamos, con el corazón quebrantado, como María. Esa devoción va a generar en nosotros una intimidad con Dios, un conocimiento de experiencia con Él diferente. Esto es para todos, es para los pastores, para los líderes, para cada uno de los hermanos. Esa intimidad con Jesús. Es una experiencia voluntaria que sale del corazón. Dios no nos obliga, pero va a marcar la diferencia de nuestra vida cristiana y de nuestra relación con Jesucristo. Otra acepción, entusiasmo y admiración por Jesús. ¿Qué provoca en mí el Señor? No le hablo del culto. Le hablo de la vida diaria. Hermanos queridos, sin devoción, nuestra profesión de fe se empieza a empobrecer hasta secarse. Puedo conocer la teología más profunda como Marta, pero no llega al cielo. Tampoco va a impactar a los demás. No va a atraer a nadie. En la devoción, el amor comprometido con Jesús, el querer estar con Él, el abrazarlo con Él, en el tiempo que usted disponga cada día, encontrarse con Él, abrir la Biblia y decir, Señor, háblame por tu palabra y por tu espíritu. Y experimentar que Dios le habla a usted. Usted queda impactado. Se levanta y dice, Dios me habló. ¿Cuánto hace que Dios no le habla por la palabra? ¿Cuánto hace que Dios no le habla por el Espíritu Santo? Que pone las ideas en su mente, en su corazón, que le da visión acerca de proyectos de su vida personal. Se lo voy a decir, para que usted no crea que yo no soy de carne y hueso. Cada noche fueron temas diferentes, pero este de la devoción me impactó a mí. Y Dios me quebrantó. Podía haber estado toda la noche hasta el amanecer quebrado en el piso, llorando. De una manera como hacía años no me había sucedido. Porque Dios me estaba hablando a mí, éramos 200, a mí, de mi vida devocional, de mi devoción por Él. No me dijo tu devoción por mi obra, di felicitado. Tu devoción por mí. Son dos cosas diferentes. Fíjese, la carta a los Efesios, que tiene un brillo y una profundidad teológica muy elevada que escribió Pablo, fue escrita por los años 55 a 60, después de Cristo, 30 años después de la resurrección del Señor. Era una iglesia impresionante, pero no perfecta. La única perfecta es la nuestra. Eso está claro. Una iglesia de envergadura. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, supóngase año 95, 40 años después,
de la carta a los Efesios, los elogios de Pablo a los Efesios se tornan en reproches del Señor en Apocalipsis 3, cuando dice, yo conozco tus obras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengo contra ti una sola cosa. ¿Qué? Has perdido tu primer amor. ¿Usted le quiere colocar un sinónimo? Has perdido tu primera devoción por mí. Ahora se volvió una iglesia religiosa, pero no devota de mí. Por lo cual, le advierte el Señor, del lugar que has caído, levántate y vuélvete a mí, tu primer amor. ¿Sabe cuántas veces tuve que rever esto en mi vida cristiana de 46 años? Cuando yo conocí a Jesús, sinceramente le digo, por obra del Espíritu Santo, era una topadora. Así te lo digo literalmente. Los que me conocieron en esa época lo saben. Era una topadora en serio, espiritual. Trabajaba 12 horas por día, sábado y domingo con el Señor. Una topadora. Pero tantas veces tuve que rever que la topadora se había quedado sin combustible, que se estaban confundiendo determinadas acciones en mi mente y en mi corazón. ¿Cómo está su devoción por Jesús? Mire, cuando desayunamos con Él, o merendamos con Él, o cenamos con Él, nadie le tiene que llamar para que usted venga al culto el día domingo. Usted quiere estar, quiere llegar primero. Señor, celebré tu presencia toda la semana. Ahora quiero ir con todos mis hermanos a celebrarte como iglesia juntos. Algo arde, como cantamos adentro. Hay un impulso nuevo. Yo le pregunto, ¿qué pasó con nuestra devoción del primer amor para llegar a la religiosidad de hoy? ¿Qué pasó? ¿Cómo hemos podido cambiar tanto? Lo que impactará a lo que estamos hablando de las sectas y religiones no es tanto nuestro credo, que es único y distintivo, desde luego, es nuestra vida, hermanos. Es nuestra devoción a Dios. Ellos son legalistas. Cuando nosotros perdemos la devoción y el primer amor, nos volvemos legalistas, como los fariseos. Ellos sabían la teología. Pero llegaron a una interpretación errónea de la Escritura y resistieron a Jesucristo. La prioridad de María era Jesucristo y punto. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es? Eso es lo que marcará el grado de devoción que tenemos por Jesús. Usted y yo necesitamos cada día, en el horario y en el lugar que decidamos hacerlo, un encuentro con Dios, donde le declaremos nuestro amor, nuestra admiración. No le pida, adore, exalte, quiébrese, porque cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pídale a Dios que lo quiebre interiormente.
Porque nos volvemos duros, muy autosuficientes. Nosotros sabemos todo, Salvador sabe todo. Tiene 4 títulos en teología, es un genio. Delante de Jesús no hay genios. Delante de Jesús no hay teología que valga. Corazones quebrantados que le buscan, que lo adoren. En tu presencia, dijo David, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David fue un adorador. Los salmos nos dan la evidencia de esto. No fue la conducta relevante que tuvo, fue el espíritu y adoración la que lo llevó a Jesús a decir que era un hombre conforme a su corazón. ¿Usted me entendió? El corazón de David era el que impactaba a Jesús. Cometió sus errores, pagó el costo. Pero su corazón y su devoción por Jesús era impactante. Y él podía decir, en tu presencia hay plenitud de gozo. A solas con él. Abraham, el constructor de los altares, de cada encuentro significativo con Dios. Un adorador. Moisés, cara a cara hablaba con Dios. Podía pasar 40 días y 40 noches en el Monte Santo, en su presencia, y descender con el rostro resplandeciente, el toque de la gloria de Dios. Descendemos nosotros. Primero hay que subir. Y luego descendemos. Cara a cara. Fíjese que prácticamente el epitafio final del relator de Deuteronomio, los últimos 3 versículos, dice: no hubo en Israel profeta como Moisés, que hablaba con Dios cara a cara. La devoción que sentía por Dios. Y el amor que Dios le tenía. Enoc caminó con Dios. Yo me imagino las primaveras como esta, un día como hoy. Tal vez tenían otro mate, pero tomando mate, charlando en medio de esa creación tan linda, caminó con Dios. Y un día Dios dice: mirá, ¿por qué no te venís al cielo? Vení, vamos conmigo. Y se lo llevó caminando. Devoción. Hermanos, la perdimos la devoción. Sí, lo debo confesar. El mandamiento más grande es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Es ese. Debajo de ese vienen las otras prioridades, pero nunca a la inversa. ¿Qué te roba la devoción? ¿Cuáles son tus prioridades y las mías? Que han enfriado mi corazón, que han marcado una distancia entre Jesús y Salvador. ¿Qué te lo roba? No te lo dejes robar más. Cambia tus actitudes, cambia tus prioridades, cambia tus decisiones. Búscalo a Él cada día con todo tu corazón,
tu vida cambiará. Serás bendecido de manera diferente por Jesucristo. Vivirás con gozo aún en medio de las pruebas y la adversidad. Vivirás en victoria. ¿Qué te está robando la devoción de Jesús? ¿Hay una batalla interior con otros dioses? ¿Con otros proyectos? Renuncia a ellos. No desperdicies tus años. Nuestra vida es corta. Nuestra vida es corta. Jóvenes, no desperdicien su vida. No alcanza la teología. Dios busca corazones quebrantados delante de Él. No una vez. Es la constante. Vamos a escuchar su voz, su revelación. Vamos a experimentar su poder. Este es el evento. Celebramos juntos. ¿Qué hay después del evento? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Nuestro encuentro personal con Jesucristo. Marca la diferencia. Concluyo. Leí este pasaje. Usted mira, el Señor le dice, sígame. A Pedro le preparó el desayuno. ¿Usted lo hubiera hecho? Con tanta dulzura, le preparó el desayuno. Estaban 7. Pero lo mira a Pedro y le dice, sígueme. La cabeza de Pedro explotaba. Como dicen los jóvenes, se me rompía la cabeza. ¿Cómo lo pude haber hecho? ¿Cómo lo pude haber negado? ¿Cómo lo pude haber negado? Jesús le está diciendo, Pedro, hay una nueva etapa para ti. Mi amor por ti es inalterable. ¿Y tu amor por mí? Pedro dijo también, Señor, tú sabes todas las cosas. Cuando las mujeres fueron a la tumba, había resucitado el Señor. Y los ángeles le dijeron, el Señor dijo, ha resucitado, vayan a Galilea y díganle a mis discípulos, el Señor ha resucitado, los espera. Ese relato es estremecedor. A Pedro también, díganle. Las mujeres dijeron, ¿a Pedro? Sí, a Pedro también. Hay un énfasis. Es al único que nombran por nombre. Así que cuando llegan donde están ellos, ¿qué dicen ellas? El Señor nos dijo que viniéramos a decirle que es resucitado y que a Pedro también se lo digamos. Pedro se acercó y dice, por favor, hermana, repítame, ¿qué dijo el Señor? El Señor dijo que resucitó conforme a las Escrituras, que vengamos a este lugar porque nos íbamos a encontrar con Él, que se lo anunciemos a todos los discípulos, pero a ti, Pedro, también. ¿Cómo te dijo? ¿Por qué no me lo volvés a decir? ¿Cómo te dijo?
a ti también te lo digamos. No se olvidó de ti. Oh, a mí también. Pedro construyó su vida espiritual en el fundamento de la autosuficiencia. Los primeros tiempos fue muy devoto, pero a medida que transcurrió el tiempo se volvió, usted lo sabe, irascible, medio iracundo, y luego de eso confió mucho en sí mismo. Fue perdiendo la devoción. Y cuando el Señor estaba en la cruz, Pedro le siguió de lejos. Había perdido la devoción. Pero ahora el Señor le dice, sígueme. Lo siguió Pedro. Fue otro Pedro. Qué devoción que tuvo por el Señor. Qué impacto su ministerio. Qué riqueza sus cartas. Quiero decirle algo. Cuando perdemos la devoción por Jesucristo, volvemos al lugar que estábamos antes. ¿Dónde estaban los 7? Pescando. ¿Dónde los encontró el Señor y los llamó? Pescando. Mi querido, es para ti y para mí. Estoy diciendo lo que Dios me habló y que tenía que predicar esta noche. Cuando perdemos la devoción por Jesucristo, nos volvemos atrás en la fe. Y volvemos a nuestras malas costumbres. Perdemos el brillo, el resplandor de Jesús. Pero en esta noche, tal vez alguno de ustedes que está allí, el Señor te dice como a Pedro, hoy comenzará para ti una nueva etapa de tu vida. Extiende tus brazos para abrazarme, te dice Jesús. Quebranta tu corazón y búscame cada día y me encontrarás. Aquí hay personas que necesitan tomar la decisión de entregar a Jesucristo todo su corazón y de pedirle un espíritu de devoción, un amor como alguna vez lo has tenido, pero que se apagó, que se perdió. Hoy recupéralo. Hoy recupéralo. Es el tiempo para buscar a Dios. Ahora no pienses, esto que predicó Salvador, qué bien le vendría. No te confundas. Había 199 alrededor mío. Jamás pensé en eso. Esto es para mí. Dios me habla a mí. Dios me quebranta a mí. Dios me llama a mí. Dios te habla a ti. Búscalo con todo el corazón. Para que tenga en tu vida un efecto bisagra, un antes y un después. Decide vivir una vida cristiana con la máxima devoción por el Señor Jesucristo. Será la clave de la calidad de tu cristianismo. Será la clave de la multiplicación de personas que vas a alcanzar. Porque
porque tu vida reflejará la gloria de Jesucristo. Llevará su perfume donde quiera que nosotros nos movemos. Por favor, cierra tus ojos. Dios te habló en esta noche. Perdón, nos volvió a hablar en esta noche. Ahora el Señor desea que nosotros le hablemos a Él. Que nos reencontremos con Él. Si quieres arrodillarte, hacelo. Si quieres ponerte de pie, hacelo. Si quieres estar sentado, hacelo. Pero abrí tu corazón a Dios. Abrí tu corazón. Para que tu devoción por Él cambie. Para que nuestro amor por el Señor sea superlativo. Para que Jesucristo sea la prioridad de nuestra vida. Hermanos, tú estás allí orando, yo ahora voy a silenciar. Hay hermanos nuestros y pastores que están siendo perseguidos a muerte en muchos países del mundo hoy. Y dan la vida por Jesús, por su devoción al Señor. El Señor espera más. Pídele. Si tienes que pedir perdón, yo tuve que pedirle perdón al Señor. Y mire, Dios es testigo de lo que le digo. A las 11 de la noche me habían invitado a un encuentro de comida, etcétera. Ya estaba comprometido, pero le dije a Irma, la verdad que si hubiera sido por mí, pasaba toda la noche de rodillas delante de Dios. Algo cambia. Ora a Dios. Ahí está tu altar, es tu corazón y el mío. Solo el Espíritu Santo puede producir y resurgir, como nos hablaba la predicadora, de los huesos muertos, huesos vivos. Pídele al Espíritu Santo.
Visítanos. Visítanos. Nos postramos, Señor, a tus pies. Para decirte que te amamos con todo el corazón. Para decirte que tú eres nuestro único poderoso Dios. Bendito sea nuestro Padre. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, quien nos lleva de gloria en gloria. Espíritu de Dios, visita nuestro corazón. Inúndanos de un gozo nuevo, de una pasión nueva, de un entusiasmo nuevo por ti. Genera cambios en lo más profundo de nuestra vida.